Hoy tenemos nosotros un mensaje pues que es como una enseñanza. Yo quiero decirte con la Biblia cómo podemos nosotros vencer la condenación. La condenación es algo que nos ataca a todos los que somos creyentes, porque todos hemos recibido a Jesús y de pronto pecamos y viene la condenación. Y Satanás se aprovecha de nuestra debilidad en la carne para hacernos sentir miserables o que ya no podemos seguir andando. Pero hoy quiero decirte con la palabra cómo nosotros podemos seguir adelante y cómo podemos nosotros usar la palabra y caminar. Porque la condenación es un engaño, porque Cristo ya pagó y nosotros pecamos efectivamente, y la Biblia dice que cuando pequemos nosotros debemos de venir a Jesús nuevamente y pedir perdón por ese pecado y seguir adelante. Yo siempre recuerdo esta enseñanza que Jesús hizo en el último día de su vida, cuando estaba ahí en esa cena, la última cena. Y está Jesús con los discípulos y Jesús se sienta, dice que tomó como un banco o algo para ponerse casi en el piso y tomó el traste y con una tipo toalla empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y Pedro decía: no, Señor Jesús, no me laves a mí los pies. ¿Cómo crees? O sea, tú eres nuestro Señor, no me puedes lavar a mí los pies. Y Jesús le dice: mira, Pedro, tengo que hacer esto, porque si tú no te dejas que yo te lave los pies, entonces no tienes parte conmigo en mi reino. El reino de Dios es, ahorita voy a hablar un poquito de eso, pero es todo lo que Dios hace aquí en la tierra. Entonces no vas a tener parte conmigo en ese camino, en ese caminar conmigo, en ese establecimiento del reino sobre la tierra. Entonces Pedro dijo: no, entonces lávame todo de una vez. Ahora va la explicación en palabras simples. Jesús muere por nosotros y la Biblia dice que somos lavados por completo de la cabeza hasta los pies. Su sangre nos limpia, dice que nos deja dice que si nuestros pecados fueran como la grana, dice, si fueran de color rojo vivo, ¿verdad? El pecado, dice que seríamos emblanquecidos como un lino, o sea, algo blanco, o sea, ese es el poder que tiene la sangre de Cristo, limpiarnos por completo. Jesús explicó con esta ilustración de lavar los pies que en el caminar con Cristo nos vamos a seguir ensuciando los pies. Vamos a seguir pecando, pero no de una manera deliberada, no buscando pecar o no practicándolo como algo que nos deleitamos, sino que vamos a caer en una tentación, vamos a decir algo que no queríamos decir, ofender a alguien o guardar un resentimiento, cosas que Dios va a estar tratando con nosotros. Jesús le dijo a Pedro, dice que el que ha sido lavado, le dijo en esta misma enseñanza, el que ha sido lavado completamente no necesita sino nada más que le limpien los pies. Eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro. Es decir, le dijo: Pedro, si no te lavo los pies, entonces no puedes continuar conmigo. Tú ya estás todo lavado, pero te vas a seguir ensuciando los pies porque vas a seguir andando y caminando. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Si pecamos, venimos con Jesús y decimos: Señor, lava mis pies, por favor. Necesito tu ayuda, y Él va a lavar nuestros pies. Pero no podemos decirle otra vez: sálvame, porque ya somos salvos. Ya hemos sido salvados, el precio ha sido pagado, la sangre de Jesús es efectiva sobre nosotros. Pero ¿qué es lo que sucede en ese ínter? Somos engañados. ¿Engañados por quién? Por el que nos condena, Satanás. La Biblia dice que Él está acusándonos de día y de noche delante del Padre, acusándonos. Entonces, cuando nosotros caemos en la trampa de la condenación, permanecemos en el pecado. ¿Por qué? Porque llega una culpa, una tristeza, una depresión, porque fallamos y sentimos que fallamos a Dios, fallamos al Maestro y decimos: no soy digno de seguirlo. Así se sintió Pedro cuando negó a Jesucristo. Imagínense, o sea, ¿de qué tamaño fue ese pecado? Fue similar, muy similar al de Judas. Judas lo vendió y
y el otro lo negó. Eran muy similares los pecados. La diferencia es que uno regresó con el maestro, derivado de qué, de la enseñanza que Jesús había dado. Ven para que te lave los pies. El que va a andar conmigo no necesita más que se le laven los pies, no que se vuelva a bañar todo. Pedro regresó con vergüenza, ¿sí? Con pena, con lo que sea que sentía, pero a fin de cuentas era el Espíritu Santo redarguyéndolo para que volviera. Ahora, cuando la condenación viene de parte del diablo, nos hace sentir mal. Cuando lo creemos, nos hace permanecer en el pecado, nos hace no salir de ahí. Y viene el diablo y sigue acusándonos y nos hace volver a pecar y nos hace quedarnos ahí. Y Dios no quiere eso. Por eso quiero que veamos esto. Y yo me he basado en el libro de Romanos, en el capítulo 8, donde dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y que Dios ha puesto su Espíritu en nosotros. Su Espíritu nos da el poder para vencer el pecado y en la muerte que antes gobernaba nuestras vidas. Porque antes el pecado y la muerte gobernaban nuestras vidas. Y el pecado hacía que hiciéramos todo lo que se nos antojaba, lo que nuestra carne deseaba. El apóstol Pablo explica que ya no más, y que si nos sucede, es siendo un engaño, está siendo un engaño, es falso. Esa acusación de parte de Satanás es falsa, que te dice, no vas a salir, ya no puedes, no eres salvo, no es cierto que eres cristiano, mírate nada más, tú no puedes, ¿por qué? Mira tus actos, mira lo que estás haciendo, tú no puedes ser un seguidor de Jesús, pero es mentira. Y el apóstol Pablo lo revela aquí en Romanos 8 y dice, es mentira. Y dice, esta es la verdad. Jesucristo con su poder destruyó todo el poder que el pecado tenía sobre ustedes. Lo destruyó y puso su Espíritu Santo en nosotros para que nos ayude a seguir venciendo en ese caminar diario. En ese caminar diario. Cuando prestamos más atención a la condenación, permanecemos en el pecado. Entonces es clave que nosotros sepamos en estos tiempos que no pongamos atención a la condenación. No prestes atención. Presta atención a las palabras de Jesús. Presta atención a las enseñanzas de la Biblia por medio del apóstol Pablo, para poder salir en caso de que hayas caído, que te hayas resbalado, que hayas dado un paso de pronto en falso. Presta atención a esas palabras, porque esa es la manera que el Espíritu te va a dar el poder para salir de ahí, porque todos hemos pecado. Por eso vemos en las iglesias que mucha gente vuelve a recibir a Cristo otra vez y otra vez, porque viene una condenación que te dice, no eres salvo, no, tú nunca fuiste salvo, y tú dices, pues ahora sí voy a ser salvo, y luego vuelven a hacer la oración de fe otra vez. ¿Pero por qué? Porque es un juego en la mente que está ganando desgraciadamente la condenación. Y vuelve la persona y vuelve a hacer la oración de fe porque piensa que no es salvo todavía. Pero no es eso, sino que se ha prestado a escuchar la voz del enemigo, la mente acusando a uno mismo y dice, no, es que yo no soy salvo. Pues ahora sí voy a ser salvo. Y esto me pasó a mí, porque yo recibí a Cristo a los 11 años. Y me bauticé a los 12 y a los 13 estaba volviendo a recibir a Cristo porque no estaba seguro, pero nadie me había explicado. Entonces yo te estoy explicando ahorita para que eso no suceda en tu vida. Yo a los 3 estaba otra vez recibiendo a Cristo y estaba ahí un amigo mío predicando y decía, si tú no estás seguro de tu salvación, ora esta vez. Y yo dije, yo no estoy seguro, pero ¿qué había pasado? Que había condenación en mi vida. Y no sabía que había que ir con Jesús. No me habían explicado en qué consistía eso de que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Es decir, Jesús va a intervenir y dice, Padre, yo morí por él. Legalmente no hay condenación para él. Yo puse un recurso para él como un tipo amparo, que él puede venir conmigo y lavarse los pies, pero para él no hay condenación. ¿Sí? Entonces lo estoy explicando de esta manera para que nosotros entendamos cómo es en el cielo, cómo es en el Espíritu, que nosotros ya hemos sido lavados
y tenemos que acudir a Jesús para que lave nuestros pies. Porque si somos engañados por el diablo, entonces él se aprovecha y sume las vidas. Los hace que se pierdan literalmente. Los hace que pierdan su vida, que vuelvan, que regresen y que hagan. Y ahí es cuando la Biblia incluso habla de que se pone peor la situación. Y no debemos permitir eso. Que nuestra vida se ponga peor incluso de como antes. Porque eso es lo que busca el diablo. Engañarnos. Pero ya somos libres. ¿Ok? Entonces, yo recibí a Jesús otra vez a los 13. Pero Dios me enseñó después. Me dijo, tú eres salvo desde que me buscaste la primera vez. Y simplemente yo volví a lavar tus pies nada más. Y así que sigue adelante, quiero que sigas caminando. Y en este camino te vas a seguir ensuciando los pies, quieras o no. Porque otra cosa que les voy a decir antes de leer, porque vamos a leer algunos versículos de Romanos 8. Hay una naturaleza que el apóstol Pablo llama naturaleza pecaminosa que va a estar con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Es nuestra tendencia a pecar, nuestros deseos a hacer lo malo, lo que está en contra de Dios. Todos, sin excepción. Hasta la persona que parezca la más santa, la más pura, también tiene tendencia a pecar. Todos. Está en la carne. El apóstol Pablo lo menciona en varias ocasiones. Así que mira, es importante que entendamos esta parte. Como dije, va a ser más una explicación, como una enseñanza, más que una predicación. Pero yo espero ser lo más claro posible para que nosotros podamos de aquí utilizar la palabra, lo que yo acabo de mencionar. Cuando Jesús lavó nuestros pies, cuando la Biblia dice que tenemos abogado para con el Padre, y aquí Romanos 8:1 voy a comenzar a leerlo, dice así: así que los que están unidos a Jesucristo ya no les espera ninguna condenación. Yo aprendí un primer versículo en la Biblia. El primero cuando aprendí a leer fue Juan 5:24. No lo tengo, pero si traes Biblia ahí, búscalo. Juan 5:24. Dice así: de cierto, me lo aprendí en Reina Valera 1960. Y así lo cito así con esa versión. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que pasará de la muerte a la vida. Dice ahí Juan 5:24 que el que cree en Jesús ya no más será condenado, ni en el presente ni en el futuro. El que cree, el que permanece, vamos a ver también aquí que permanezcas, porque en el momento que rompemos eso, la permanencia es cuando Satanás aprovecha y viene y nos hace sentir culpables. Y una vez que creemos la mentira, nos vamos para abajo. Y peor, si permanecemos en la mentira, nos vamos todavía más para abajo. Así que dice aquí, los que están unidos a Cristo. Otra versión puede decir, el que permanece en Cristo. Permanecer es estar unido a Cristo. Es como un matrimonio, que permanezca unido a Cristo. Estar con Él, convivir con Él. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando conviviendo con el Espíritu Santo, conviviendo con su palabra, conviviendo con la oración, conviviendo con la adoración, conviviendo con congregarse. Son estas cosas básicas que hacen el caminar de un cristiano. Pero básicas, pero poderosas, muy poderosas, que nos hacen andar en el Espíritu. Lo que Pablo aquí menciona como vivir en el Espíritu. Dice, los que están unidos a Jesucristo ya no les espera ninguna condenación, porque el poder vivificador, fíjate el poder que tiene el Espíritu Santo, de darte vida. Y no un día, o no, ya te di vida aquel día. No, la vida del Espíritu es constante y es progresiva, porque cada vez te vas a sentir más vivo. Entre más estés con Dios o pegado a Jesús, unido a Jesús, te vas a sentir con más sentido y propósito en la vida. Y eso es lo que Jesús quiere. Entonces, porque el poder vivificador del Espíritu, poder que reciben a través de Jesucristo, los libera del poder del pecado y de la muerte. El pecado y la muerte ejercían sobre nosotros poder. Nos zarandeaban, nos hacían que nos batiéramos en el lodo, literalmente, del pecado, cada uno en su pasado.
Lo que éramos antes de Cristo, la Biblia dice que éramos esclavos del pecado. Esclavos. Pero el poder vivificador de Jesús, de su Espíritu, ¿sí?, nos liberó de ese poder. Y seguimos leyendo aquí en Romanos. Entonces, número 1, no hay condenación. No hay poder del pecado y de la muerte sobre nosotros. Vamos a seguir leyendo. Romanos 8:13. La ley no pudo liberarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa anuló su poder. Pero Dios envió a su propio Hijo, con un cuerpo humano igual en todo al nuestro, para entregarlo en sacrificio por nuestros pecados. Así destruyó el dominio del pecado sobre nosotros. En el sacrificio de Jesús se acabó el dominio del pecado. Entonces, ¿por qué pecamos? Aquí en Romanos lo explica. Vamos a seguir leyendo. ¿Por qué pecamos? Les dije, número 1, también en ese sentido, hay una naturaleza que pecaminosa en nosotros. Yo tengo tendencia a pecar en mi carne, tendencia a pecar. Pero por eso Jesús murió, para poner su Espíritu en mí, y que el poder del Espíritu sea mayor para que esa tendencia yo la someta. Esa tendencia me obedezca en el Espíritu. Esa tendencia pueda irla aminorando cada día más en el Espíritu. Y así yo vaya pecando menos o deje de pecar en alguna área de mi vida. Pero seguiré caminando y seguiré ensuciándome los pies, tal vez en otra área de mi vida. Pero esta vida, Dios promete liberarnos al final. Al final. Entonces, dice aquí, destruyó el pecado Jesús en la cruz. El poder del pecado sobre nosotros. Romanos 8:5-6 dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Está hablando de los que no tienen a Cristo aquí. Y tú dices, yo también pienso en pecado de vez en cuando. Sí, ok, pero vamos a ver la diferencia. No es lo mismo, lo que ya dije al principio. Ahí es cuando hay un engaño, que el pecado quiere ejercer dominio sobre nosotros. Sí, nosotros también tenemos pensamientos de pecado, pero hay quien deliberadamente los tiene y se deleita en eso. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Entonces, cuando estamos en la iglesia, pensamos en cosas que agradan al Espíritu, ¿sí o no? A mí, cuando estoy en la iglesia o recibiendo un mensaje, me viene, esto lo voy a hacer con mis hijos, esto lo voy a hacer con mi esposa, esto lo voy a hacer en el trabajo. Y viene la palabra de Dios y me empieza a iluminar y traigo pensamientos que se derivan del Espíritu. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me llevo la iglesia a mi casa, ¿verdad? Me llevo a los hermanos a la casa. No, pues no se puede, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, entre todos somos la iglesia. Y hay una gloria de Dios en nosotros que debemos transportar a donde quiera que andamos, para que seamos fortalecidos y nosotros podamos tener pensamientos que vengan del Espíritu. Como yo dije al principio, alabando a Dios, adorando a Dios, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra mente, leyendo su palabra, fomentando la paz entre los que estoy y haciendo varias cosas más que ya hemos dicho que nos fortalecen y hacen que las cosas del Espíritu, empezando por pensamientos, vengan a nosotros. Luego dice aquí Pablo, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Y esta palabra ya es para los creyentes. Permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Entonces, ¿quién es quien permite? ¿Quién es quien permite? ¿Dios o nosotros? Nosotros somos los que determinamos si el pecado nos va a gobernar o no, o si el Espíritu nos va a gobernar o no. Soy yo. Yo tengo la naturaleza del pecado, tengo la tendencia al pecado,
Y debo de ser consciente de esto todos los días. Todos los días, porque si no soy consciente de esto, me voy a descuidar. ¿Sí me explico? Si llego a sentirme que soy bueno, ya caí en la naturaleza de la carne, porque la naturaleza de la carne cree que no es tan mala, cree que es buena. Entonces, debo de ser consciente que la naturaleza, mi tendencia a pecar, está latente. Mientras siga latiendo mi corazón, la naturaleza del pecado está latente en mi vida. Esto me va a llevar a tener un cuidado de mi vida todos los días. Todos los días. Todos los días voy a estar cuidando de mi vida. Y entonces yo soy quien permito si el Espíritu me va a gobernar o no. Yo soy. No es Dios. No va a decir, no permitas que me domine el pecado. No. Dios te va a dar la fuerza, pero tú permite darle entrada al Espíritu. Permite y darle entrada al Espíritu. Seguimos aquí. Entonces dice, pues la naturaleza en Romanos 8, del 7 al 8, pecaminosa, es enemiga de Dios, siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. ¿Quiénes? Los que no tienen a Cristo. Los que no tienen a Cristo no pueden agradar a Dios, porque no tienen el Espíritu Santo en su interior. Si tuvieran el Espíritu Santo, entonces ya habrían creído en Jesús y tendrían un poder para vencer esa naturaleza. Vamos a seguir leyendo Romanos 8, 9 a 10, dice. Luego aquí hay una verdad muy importante que voy a citar ahorita. Pero ustedes, ¿quién? Tú y yo. Ustedes, tú y yo, no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Gracias. O sea, está diciendo no hay un poder legal sobre ti ya. No hay un poder legal espiritual sobre ti ya. Está diciendo aquí el apóstol Pablo, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Entonces dice, entonces ¿cómo? Yo lo permito. Yo lo permito. Entonces, si yo pongo un letrero ahí y prohibido pasar propiedad privada en mi propiedad, y veo a alguien que se empieza a saltar mi propiedad y empieza a jugar o a hacer sus cosas en mi jardín, y yo digo, bueno, pues que se diviertan un rato los muchachos, y al rato se empiezan a cruzar más y ya se arman un partido, y bueno, que hagan su partidito de fútbol, pero legalmente es mi propiedad, nadie podía meterse, pero porque yo lo permití, entonces empiezan a cruzarse más y más y más, hasta que hacen su fiesta y hasta que es posible que me quiten a mí de mi propia propiedad. Yo lo permito, pero legalmente no hay poder para que ellos entren a mi propiedad. Aquí es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Los que estamos en Cristo, ya no más existe ese poder legal. Antes sí, ahora no. Luego dice, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Pertenecen a Él. Y luego dice aquí, y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Después dice en el 8:11, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. ¿En dónde vive el Espíritu Santo? En nosotros, en todo creyente, en todo cristiano. Dice, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a los cuerpos mortales, a sus cuerpos mortales, mediante el Espíritu quien vive en ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, muchas veces recibimos a Jesús y esta es nuestra casa, nuestra vida, pero lo dejamos en el recibidor, lo dejamos en la entradita. Espérate, Jesús, no quiero que entres todavía toda mi vida, dame chancecita de disfrutar algunas cosas, esto, el otro. Y Jesús sí entra a nuestra vida, pero se queda en el recibidor. La idea es que
en este proceso que llamamos vida en Cristo, que llamamos salvación, debemos de darle paso a Jesús a toda la casa, que se meta hasta la cocina, para que el Espíritu Santo pueda tomar control de todas las áreas de nuestra vida. Si no lo hacemos así, vamos a tender a caer donde el Espíritu Santo no le hemos permitido que gobierne todavía. Entregarle eso, pero de que Él está en nuestra casa, está en nuestra casa. Pero mientras no lo dejamos entrar, Satanás puede aprovecharse de eso. Podemos pecar y puede venir Satanás y decir, ¿sabes qué? Tú no eres salvo. Esa oración que hiciste no sirvió para nada. Mira cómo le gritaste a tu esposa, a tu esposo. Mira cómo le gritaste a tu mamá, a tu papá. Mira papá, cómo trataste a tus hijos. Eso no es de un cristiano. Tú no eres cristiano. Piensas que eres bueno, pero no eres nada bueno. Entonces Satanás se aprovecha. ¿Y por qué no tengo poder para vencerlo? Porque necesito entender la palabra y darle lugar al Espíritu que debe entrar a toda mi vida y que Él gobierne por completo. Después dice, por lo tanto, vuelve a decir el apóstol Pablo, como resumiendo, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. No están obligados. Qué tremendo, ¿no? O sea, te están diciendo, no tienes que hacerlo. No tienes que hacerlo. No tienes que dejar pasar eso a tu vida. Hay poder en ti para resistirlo. Hay poder legal, hay palabras legales que te autorizan a ti para vencer sobre cualquier pecado, sobre cualquier tentación. Hay poder, hay autoridad legal para que te pares de cualquier error cometido, para que no permanezcas en pecado y no permitas que ese pecado y Satanás que te está tratando de engañar, no lo permitas. Hay autoridad legal para que tengas el poder de vivir una vida en Cristo victoriosa, poderosa, que sea una influencia, que brille y que lleves la gloria de Dios a cualquier parte de la tierra. Pero ¿por qué el cristiano no puede avanzar a veces? ¿Por qué el cristiano a veces no puede mostrar la gloria de su Señor? Porque es engañado y se cree la mentira y cree que nunca ha sido salvo, o cree que fue salvo, o cree que su amor, su primer amor, ya nunca va a volver, ya nunca va a regresar, que aquellos tiempos fueron otros. Pero ¿qué está pasando? Está siendo engañado en la mente y está permitiendo que la naturaleza pecaminosa le está volviendo a dar poder, siendo que no tiene ningún poder legal. Pero basta con que un abogado venga y te asesore y te dice, ¿por qué estás permitiendo que se metieron a tu casa? Es que no sé qué decirles. Viene el Espíritu Santo, dale lugar. Viene Jesucristo. La Biblia describe a Jesús como un abogado. Él conoce la ley. Él hizo la ley. Porque Él la hizo con el Padre cuando Él estaba en el cielo. Él puede citar la ley, pero permite que entre. Entonces Él viene y Él dice, ¿sabes qué? ¿Qué están haciendo aquí? Sáquense ahorita. Sáquense de esta casa. No les pertenece. Aquí vive Él y yo. Y somos los únicos que podemos vivir en esta casa. Aquí está el documento que avala la propiedad y ustedes no tienen ningún documento legal que avale esta propiedad. No pueden meterse aquí. Así tenemos que usar esta palabra, Romanos 8 en adelante. Entender que ya no hay poder que nos obligue a seguir pecando. Así que debemos decidir, no voy a permanecer en esto, en esta derrota, en esta tristeza, en este vicio, en este pecado. Se acabó este mal hábito. A veces no caminamos en el pecado, pero andamos sobre la línea. Eso me ha pasado a mí. Andamos sobre la línea. Y de pronto, se nos va el pie tantito y pecamos poquito según nosotros, ¿verdad? Pecamos poquito. Pero no hay necesidad. Si le das cabida al Espíritu Santo, te va a dejar que te anticipes mucho a andar en la línea. Porque andar en la línea es muy peligroso.
andar en la línea estamos a un pequeño desequilibrio de pecado. Y el Espíritu Santo te fortalece para que camines lejos de esa línea, porque andar lejos de esa línea equivale a ser una persona sabia. Sabia. Y sabes, el Espíritu cuando cita muchas veces en Proverbios, cuando dice mejor es encontrar la sabiduría y la sabiduría vale más que las, se está refiriendo al Espíritu Santo. Se está refiriendo completamente a ser lleno del Espíritu Santo. Una persona que está lleno del Espíritu Santo es una persona sabia y no va a caminar sobre la línea. Va a prever y va a andar mucho antes de la línea del pecar y no pecar. Y la verdadera vida en Cristo se camina lejos de la línea. Y si pecamos, va a ser menos. Vamos a poder levantarnos más fácil. Entonces, el Espíritu de Dios está en nosotros. Dice Romanos 8, del 2 al 14, sigue diciendo aquí: pues si viven obedeciéndola, habla de la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿Cómo podemos hacer morir las acciones de la naturaleza pecaminosa? ¿Cómo podemos hacer morir esto? Dice, obedeciendo o mediante el poder del Espíritu. Mediante el poder del Espíritu. Sabiduría equivale, deja que el Espíritu entre por completo a tu vida, a través de la oración, a través de la adoración, a través de congregarse. Quiero resaltar congregarse porque es tan importante. Yo hice una oración hace ratito y estaba agradeciendo a Dios todos los beneficios de congregarnos y cómo Dios envía donde nos congregamos bendición y vida eterna. Pero no nos cae el 20 y pensamos a veces que desde la casa o con una vez que venga me voy a ayudar, voy a ser ayudado. Pero no es así. Tenemos que buscar también el congregarnos. Es fundamental. Recuerden, el cristianismo no se vive individual. La salvación es individual, pero la vida en Cristo es grupal, es en iglesia. La vida en Cristo se vive en comunidad, no se vive de manera individual. La salvación es individual, claro que sí. Dice, pues todos los que son guiados en el Espíritu o por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Después yo usé de Gálatas para hablar de cómo queda crucificada esa naturaleza. Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado. Tienes que citar esta palabra. Ha sido crucificado con Cristo. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cómo va a ser? Por medio del poder del Espíritu Santo. Entender la palabra legalmente. Mi antiguo yo quedó en el pasado, crucificado con Cristo. Ese derecho que yo sentía a ofenderme, a guardar resentimiento, a criticar, a juzgar, todas esas cosas que yo creí que tenía derecho a señalar, quedó crucificado con Cristo. Ya no más. Ahora tengo que tener la mente de Cristo en mi corazón. ¿Cómo? Dejando que Él viva en mí y se manifieste de la manera que Él quiera. Y así vamos a orar ahorita que terminemos. Que Él se manifieste plenamente en nuestras vidas. Dice, así que vivo en este cuerpo terrenal, está hablando, tengo la naturaleza del pecado, confiando en el Hijo de Dios, poniendo mis ojos en lo que Dios dice, en las palabras que respaldan legalmente mi condición espiritual. La condición espiritual del ser humano está por encima de la carne y toma control de la carne. Entonces, estamos en la carne con la naturaleza pecaminosa, pero tenemos fe en Cristo para cada día de la vida, ¿sí? Entonces, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Romanos 8, volvemos a Romanos. Y lo voy a leer rápido, lo voy a explicar en palabras simples, son 4 versos aproximadamente. Dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Está hablando de una gloria futura.
Dice, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes verdaderamente son sus hijos. Toda la creación está esperando que la gloria de Dios se manifieste por completo en este planeta. Toda la creación. Animales, plantas, bosques, lagos, océanos, todo. ¿Por qué? Porque fue corrompida toda la creación. Y la creación, dice la Biblia, anhela, desea que venga ya la redención de todo el planeta. ¿Y sabes a quién va a usar Dios para que eso suceda? A nosotros. Pero esto es cuando Él venga otra vez en su segunda venida. Pero aquí dice que dio un adelanto de esa gloria. Vamos a leerlo. Dice Romanos 8, ahora en el 21. La creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime con angustia como si tuviera dolores de parto. La creación está sufriendo. La creación también son los seres humanos. Es cuando nosotros vemos las guerras, las injusticias con los niños y todos los abusos que hay sobre la tierra, violencia y cómo se despoja a la gente de tantas de sus propiedades, de que no, todas esas cosas. La creación está sufriendo en general, toda la creación. Y luego dice, y los creyentes también gemimos. Dice, aunque tenemos, ¿a quién? ¿Qué dice aquí? Aunque tenemos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo dice en nosotros, o sea, dentro de nosotros. Como una muestra, ¿qué? Anticipada de la gloria futura. En nosotros está el Espíritu Santo. Nosotros tenemos una responsabilidad de mostrar esa gloria, porque hay sufrimiento por todos lados. Hay sufrimiento en todos lugares. Gente necesita un cambio en su vida. Gente ya no puede con sus vidas. Gente ya no puede seguir en sus matrimonios. Gente ya no puede permanecer en sus casas. Que ya no soportan el abuso, la violencia, esto, lo otro. Hijos de todo tipo de personas. Pero nosotros, Dios ha puesto su espíritu. Y sí debemos de entender que ya no hay poder del diablo, del pecado, de la muerte sobre nosotros, que no debemos permitir la condenación en nuestras vidas, pero todo tiene un propósito mayor. ¿Y sabes cuál es el propósito mayor? Que mostremos esta gloria. Que aunque vendrá una gloria futura y Jesús vendrá sobre esta tierra y establecerá un gobierno mundial, eso es una profecía que se va a cumplir, donde Dios va a redimir toda la tierra, va a redimir Israel, las 12 tribus se van a volver a juntar. Va a ser algo impresionante y la iglesia va a estar gobernando junto con Jesús la tierra. Eso es la gloria futura. Pero la Biblia dice aquí en el libro de Romanos que Jesús anticipó un poco de su gloria en nosotros para prepararnos y preparar a todo el mundo para la gloria futura. La gloria futura que va a ser algo increíble. Pero tú tienes un pedacito de gloria de Dios. Yo tengo un pedacito de la gloria de Dios. Y ese pedacito que tenemos, aunque parece un pedacito, es algo tan poderoso y tan grande, porque es el mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos, venció el pecado, venció la muerte y lo resucitó. Y a veces no tenemos idea del gran poder que hay en nosotros. Un poder glorioso para vencer cualquier cosa. Y cuando no tenemos el conocimiento de este gran poder, por eso batallamos con el pecado. Y por eso a veces Satanás nos puede hacer caer y hacer que permanezcamos un tiempo en ese pecado. Pero no más. Entiende, en este momento, comprende la grandeza del Espíritu de Dios en ti. Yo tengo que entender y comprender la grandeza de lo que hay en mí para poder vencer aquello que me había estado dominando o engañando por un tiempo. El Espíritu de Dios está conmigo y yo tengo que interactuar todos los días con Él. Todos los días con Él. Dice, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento.
Segunda de Corintios 5, 19 al 20 dice: pues Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros los creyentes, este maravilloso mensaje de reconciliación. El Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, trae consigo un maravilloso mensaje de reconciliación. Cerca de ti hay personas que, como dice la Biblia, están gimiendo. En palabras prácticas o entendibles, ¿qué significa eso? Están desesperados por alguien que les ayude. Están desesperados por encontrar a Dios de alguna manera. Cerca, muy cerca de nosotros, hay alguien que necesita de Dios. Y si no sabías, tú eres portador de un mensaje. Da a conocer ese mensaje. Deja que ese mensaje que trajo el Espíritu Santo consigo tome control de tu cuerpo, de tu mente, de tus pensamientos, y sácalo. Porque cada vez que dejas salir de ese poder de ti, cada vez serás más lleno de poder. Cada vez serás más lleno de poder. Pero cuando nos guardamos ese poder, o cuando ni siquiera sabemos que tenemos ese gran poder en nosotros, ese poder como si se fuera apagado. Y no es que se apague el poder, pero simplemente perdimos nosotros esa práctica de interactuar con Dios en nosotros. Pero cuando lo practicamos, decimos: oye, hoy le voy a compartir a alguien, hoy le voy a hablar de Dios a alguien, hoy voy a hacer algo por alguien, hoy voy a escribir un mensaje y lo voy a enviar a tal persona por la que estaba orando. Cuando sacamos ese poder de nosotros, viene más y más y más poder para nosotros, y cada vez vamos a estar más capacitados para vencer el pecado, para vencer pensamientos que tratan de plantarse en nuestra mente. Luego sigo leyendo aquí mismo en Corintios, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores. Eres un representante de primera de Dios. Eres un representante de los de arriba, de Jesucristo, aquí en la tierra. Entonces, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. ¿Por medio de quién va a llamar Dios a la gente aquí en la tierra? ¿Quién va a mostrar la gloria de Dios? Tú y yo. Tú y yo. Se nos dio esa responsabilidad, se nos dio ese trabajo, se nos dio ese ministerio de hacer el llamado a la gente. Oye, ¿no te gustaría que orara por ti? Puedes preguntar en la calle a alguien, en el camión o donde tú andas en el trabajo. ¿No te gustaría que orara por ti? Porque yo me has preguntado varias cosas y yo quiero decirte, quien ha hecho esto en mí es Dios y quiere hacerlo en ti también. ¿Quieres que ore por ti? O comprar una Biblia y regalársela. Y decir: mira, aquí está el mensaje de salvación. Explicarle, hablar, compartir esa gloria de Dios. Dice: Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Y luego sigue en el 17 al 18, dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Esa es tu garantía de que no hay condenación para ti. No hay condenación para ti, ni para el que estás a punto de compartirle. La condenación se acabó en tu vida, pero Dios quiere que ayudes a que la condenación se acabe en la vida de otra persona. Esa es tu salida. Cuando a veces oramos: Dios, yo sé que en la prueba tú me vas a dar juntamente la salida con la prueba. ¿Sabes cuál es la salida para tu prueba? Comparte con alguien. Sé la gloria de Dios en esta tierra. Esa es tu salida a las pruebas. Esa es tu salida. Dice: se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ya pasó, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Siempre que la Biblia menciona que somos nuevos en Cristo, lo pega
a que tenemos que ayudar a otros a que les pase lo mismo que a nosotros nos está pasando. Siempre lo vemos aquí, lo vemos en Romanos, lo vemos aquí en Corintios, lo vimos en Romanos, lo vimos en Gálatas, que tenemos el ministerio de reconciliar. Para eso somos hechos nuevos también, para ayudar a otros. Así que este es el mensaje. Y yo voy a orar ahorita, en este momento, para que seamos ayudados por su poder y vencer con toda acusación falsa del diablo. Y aunque nosotros nos hayamos equivocado, pero Él quiere decirnos siempre: no eres digno, no eres suficiente, no te acerques a Dios, no vale la pena, estás muy sucio. Y a veces uno se mete al lodo que no puede sacar ni los pies, pero Jesús ya pagó por eso también. Nomás tenemos que venir con Él. Así que cierra tus ojos. Voy a hacer primero una oración. Si hay alguna persona que nunca ha orado para invitar a Jesús en su corazón, este es el momento para esta oración. La segunda oración va a ser para que Jesús nos siga lavando los pies y sigamos adelante. ¿Sí? Entonces voy a hacer la primera oración. Y si alguien dice: yo quiero hacer esta oración, hágalo ahora en este momento. Y vamos a invitar a Jesús y todos vamos a hacer la oración para apoyar a quien la está haciendo por primera vez. Entonces cierre sus ojos ahí. Señor Jesús, te doy gracias porque tú viniste a esta tierra para salvar a la humanidad, a los que creyeran en ti. Hoy yo creo en ti, creo que eres el Hijo de Dios, creo que hay salvación en ti. Te pido perdón por mis pecados. Yo creo que eres el Hijo de Dios y que resucitaste de la muerte. Te invito que vengas a mi vida y te quedes ahí para siempre. Gracias. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y pido que pongas tu Espíritu Santo en mi corazón para poder vivir esta nueva vida en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a hacer la segunda oración. Y la segunda oración es para que tú y yo tengamos el entendimiento de que no nos dejaremos gobernar por esas mentiras que Satanás viene y nos acusa, nos dice: no eres digno, ya fallaste, aléjate. Así que ora conmigo. Y todos, yo les invito a que todos repitan esta oración y que lo hagamos con todo nuestro corazón, no solamente de boca para afuera, sino con todo el corazón. Así que dile ahora: Señor Jesús, acabo de leer tu palabra, de entender tu palabra. Ahora dame la fuerza para vivir tu palabra. Que no hay condenación para los que están en Cristo. Que tú eres mi abogado defensor. Que tú eres quien lava mis pies en este camino y quien me ayuda a permanecer y vivir esta nueva vida con Cristo, este nuevo caminar contigo, este nuevo camino. Tú eres, a través de tu Espíritu Santo en mí. Dame el poder, Señor, de parte de tu Espíritu, para que, como dice tu palabra, yo pueda acabar con las acciones de la naturaleza pecaminosa que hay en mí. Ayúdame, Señor, a entender que no debo dejar nunca que el pecado gobierne mi vida, porque no hay poder del pecado ni de la muerte sobre mi vida. En el nombre de Jesús, soy libre y siempre lo seré. Quiero permanecer en ti, Señor Jesús, y ser libre todos los días de mi vida, de aquí en adelante. Y aunque sé que la naturaleza del pecado me acompañará durante toda esta vida, sé que tu Espíritu
es más fuerte y tomará control de esa naturaleza. Gracias, Señor, porque en ti hay victoria. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces toma estas palabras, vívelas, practíquelas, échalas a andar en tu vida, comunícalas y ayuda a que alguien más se reconcilie con Jesús. Somos la gloria de Dios en esta tierra. Él sigue llamando a la gente por medio de nosotros. Sigue llamando a mucha gente que vengan a Él, a que se arrepientan, que busquen a Dios. Y lo va a hacer a través de ti, lo va a hacer a través de mí, de todos nosotros. Somos la iglesia. Somos la iglesia. Gracias a Dios.